B. Puede ser visto por mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Puede ser acompañado por familiares o adultos responsables. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al programa de ustedes, para ustedes y con ustedes. Su TV Revista Regional Barrio, los ojos de su barrio, su comuna, nuestra ciudad. Hoy nos acompaña Carlos Andrés Buenaño Murillo. Él es directivo sindical y hace parte también de la ley de víctimas, de los integrantes de la ley de víctimas de nuestro país, nuestro departamento y de la raza negra, o que ahora le llamamos afro, pero que son negros sin ser peyorativos y sin querer rayar en el insulto. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Ramiro. Muy buenas tardes a todos los televidentes que lo siguen a través de su programa. Pues es un placer para mí, como representante del Sindicato para las Víctimas, de la Unidad para las Víctimas, estar acompañándolos. ¿Por qué se creó un sindicato? Bueno, es una pregunta bastante particular. Uno pensaría que siendo la Unidad de Víctimas garante de derechos y siendo la institución que busca atender y restablecer los derechos de las víctimas, pues ¿por qué un sindicato? Precisamente son varias las razones, algunas un poco de orden político, altruista, en donde el sindicato, el ejercicio sindical empieza también a ser un ejercicio de paz. El ejercicio sindical es una demostración de que el país va en buen camino y que vamos avanzando. Pero también nace de la necesidad de una unidad de víctimas diferente. El reto que tenemos para reparar a 8.300.000 víctimas es muy grande. Y debemos tener una planta de personal que responda a eso. Hago un cálculo sencillo. Si son 8.300.000 víctimas y somos 700 funcionarios de planta, ¿cuántas víctimas por funcionario tendremos que atender? Es un cálculo bastante fuera de contexto en alguna forma, pero representa un poco el reto y el desafío que tenemos. Y muchas de las víctimas sienten la insatisfacción aún de no haber tenido un proceso de reparación. Por ejemplo, en este caso de las víctimas, de la ley que se creó para ello, la ley que se aprobó para ello, ¿cuáles víctimas son las que en verdad están teniendo cuenta? Pero me permite un momento, tenemos un televidente. Buenas tardes. Bueno, ahora sí, hombre, vamos con... ¿Está escuchando usted Carlos Buenaño? Sí, señor. Murillo, Carlos Andrés Buenaño Murillo. ¿Está escuchando usted lo que piensa, lo que siente la gente? Ustedes son representantes de la Unidad Nacional de Víctimas. Pero esto tiene que ver lógicamente solo con el posconflicto, con el conflicto, mejor dicho, que se vivía con la FARC, que se vive con el ELN, que se vive en las ciudades dentro de los cascos urbanos y que se vive en la vida cotidiana, que es la más grave. Exacto. Lo local es lo más grave, lo más difícil. Y usted está escuchando a esta persona. Sí, señor. Pero Ramiro, bueno, hago la claridad. Un poco mi presencia acá obedece más que la unidad de víctimas, digamos la representante de la unidad para las víctimas en el Valle, la doctora Fabiola Perdomo, y es quien puede hablar a nombre de la unidad para las víctimas. Yo hoy me presento pues ante toda la teleaudiencia en calidad de presidente del sindicato de la unidad para las víctimas, que no son necesidades que están tan extendidas como usted cree. Eso que acabamos de escuchar pues, por telefónicamente, es una realidad de muchos caleños, de muchos vallecaucanos. En el Valle tenemos cerca de 500.000 víctimas. En Cali tenemos alrededor de 150.000 solamente. Esas 150.000 víctimas que hay en el departamento, que hay en Cali, que existen en Cali, ¿a qué obedecen? Pues bueno, obviamente está definido en el marco de la ley, en la ley 1448, la ley lo define, pues todas aquellas personas que sus derechos humanos o infracciones al VIH han sido violados, pues son sujetos de la atención a través de la ley de víctimas. Pero como te decía, Ramiro, digamos, ¿de dónde nace ese sindicato? El sindicato precisamente nace por la necesidad que se tiene de pensarse una unidad de víctimas diferente para dar respuesta a esas víctimas.
pues las víctimas lo han manifestado en muchas ocasiones, hay muchas inconformidades con cómo está funcionando, el Estado se quedó corto, pero no solo se quedó corto en la atención a las víctimas, se quedó corto también un poco en la planta de personal que tiene, y este sindicato surge como un llamado a la unidad, un llamado a Hacienda, un llamado a la presidencia, para que nos pensemos una unidad de víctimas diferente, donde los trabajadores también puedan participar, que esas mismas garantías que deben tener las víctimas para participar efectivamente, la tengan los trabajadores, también los funcionarios de la unidad, que aquellos que han sido tercerizados, que es una perversión un poco, una entidad que debe garantizar los derechos laborales, una estabilidad laboral, pues esté tercerizando el trabajo, que es una de las perversiones que tenemos en la modernidad. Y vemos, pareció a lo que decía el escucho ahora, es decir, ¿dónde se escuchan esas voces desde las instituciones del Estado? Y ese es el llamado que hacemos desde Sintrabarir, es que las víctimas sientan que también cuentan con nosotros. A veces se ve a los funcionarios como el enemigo de la víctima. No, nosotros también sabemos, somos conscientes de esas problemáticas que hay. Y la invitación es a que tanto la población víctima como el Sintrabarir puedan hacer una fuerza mancomunada para hacer las transformaciones que necesitamos hacer alrededor de la atención y la reparación integral a las víctimas. Mire, permítame un momento. Ante el mal servicio que se presta de parte del masivo integrado de Occidente Envío para la ciudad de Cali, que es el sistema integrado de transporte que se escogió, los habitantes de Ciudad Córdoba citaron al presidente, o invitaron mejor al presidente de Petrocali, al señor Nicolás Orejuela, para el día sábado 27 del mes de mayo a las 9 de la mañana en el Polideportivo de Ciudad Córdoba. Estas personas que van a estar presentes, o esta comunidad, se queja precisamente del mal servicio del transporte público, que desde hace muchos años es tercerizado, fue entregado en concesión a otros operadores. Exactamente, es uno de los problemas que está viviendo nuestro Estado, y digamos las organizaciones sindicales estamos justo para pararnos en esa brecha. No es aceptable que el Estado tercerice, que un mediador sea quien se usufructe de los recursos de todos los colombianos, y que finalmente eso no vaya en mejora de la condición de los trabajadores, de las familias, sino que eso vaya en detrimento y unos pocos se sigan enriqueciendo con el dinero que es de todos. Digamos, Sintrabarir denuncia abiertamente este tipo de situaciones, con los operadores que cuenta la unidad en su momento, que son operadores que maltratan a los funcionarios, y que son funcionarios que deben empezar un servicio de cara a las víctimas. Son ellos la primera puerta de entrada a las víctimas, y son víctimas que son personas que están en una exclusión sistemática, que han sido violentadas en el marco del conflicto, y que esperan que quien está al otro lado de la mesa atendiéndoles pues pueda tener pues una mano amiga, confiable, pero pues también hay que entender que ese otro también en alguna forma está sufriendo vicisitudes propias de un Estado que no está respondiendo de forma adecuada a sus trabajadores. Esas situaciones se repiten también con la tercerización nuestra, Ramiro. Imagine usted que esto lo cita en la Junta de Vecinos Unidos por la Defensa de Todos, pero es cuestión de transporte. El transporte es una rama de un derecho fundamental que es el de la movilidad. Nosotros tenemos el derecho de transitar por donde queramos. Claro. Sí, señor, así efectivamente. Y el Estado es el garante de que el servicio de transporte sea bueno. Es que a propósito que dice garante, Ramiro, precisamente el día de hoy, los directivos, y lo cuento de forma paralela con la denuncia que está haciendo el transporte masivo, el día de hoy los directivos, la secretaria general y el secretario de Planeación de la Unidad para las Víctimas están reunidos con una comisión nuestra. Es una comisión que ya llevamos 3 meses en negociaciones con respecto al pliego de solicitudes que le presentamos a la unidad. Hoy es el día que no hemos avanzado en ello. Y avanzar en la calidad laboral de los trabajadores es avanzar también en una reparación integral para las víctimas. Es inaceptable que el llamado de la sociedad organizada a los directivos del Estado, a las estructuras del Estado, no sea respondido de forma efectiva. Y ese es el llamado que hacemos, tanto en el transporte masivo, tanto en la empresa de salud, como desde el marco de la reparación de las víctimas, es el llamado a que todos nos sumemos a esa transformación, de que apoyemos a las organizaciones sindicales, que apoyemos a las organizaciones de base para hacer esa transformación, esa incidencia para eso. Entonces, esperamos que el día de hoy
pues todos los que están escuchando su programa, Ramiro, pues puedan también saber de que los trabajadores de la unidad están hoy negociando con la unidad para las víctimas una transformación de la unidad, una unidad diferente, una unidad que responda a las necesidades tanto de las víctimas como de los trabajadores de las víctimas. Pues mire, precisamente hoy, entre el 24, el 23 y hoy 24, en el país se está dando una serie de movilizaciones. Aquí en Cali está llegando la marcha indígena de la Congregación para los Pueblos, a la que Sintrabori se ha sumado también. La CUT, al igual que otras centrales unitarias, han convocado a toda la sociedad a alzar la voz. Y esto se replica como en el paro cívico del Chocó, el paro cívico en Buenaventura, los cuales nosotros como Sintrabori entramos a apoyar. ¿Pero por qué, Ramiro? Pues porque esto es un llamado de la gente. Es un llamado de la gente a decir no más, a que los derechos no son asistencia. O sea, los derechos son inherentes a la condición humana, son derechos que como ciudadanos tenemos todos los colombianos, y esto no es negociable. Y tampoco es transable con un imaginario de asistencia o de hora labor. No, son nuestros derechos. Y es el derecho que tienen los ciudadanos de Jarillón a tener acceso a los servicios públicos, a tener una vivienda digna. Son los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado a su reparación integral. Y si bien estamos hablando de víctimas en el marco de la ley 1448, que tipifica muy específicamente quién sí es una víctima en el marco de conflicto, pues digamos que en alguna forma muchos de los colombianos somos víctimas de esas clases dirigentes que siempre han excluido y en algún momento, en el momento que protestan, en el momento que reclaman su derecho, pues se vuelven los malos. Buenaventura hoy son considerados los malos porque pues ante las medidas o presión histórica, pues ¿qué opción tienen? Pues alzarse en fuerza. Los indígenas vienen marchando desde el Cauca y a veces vemos colmadas las carreteras y los noticieros lo primero que señalan es tráfico y congestión en la vía tal, pero no nos acordamos de que estamos reclamando un derecho que es de todos, el derecho a la salud, el derecho al transporte, el derecho a la vivienda digna, en el caso de la gente que vive en DCPAS. Es un llamado de la sociedad civil. ¿Qué casualidad, disculpe la interpelación que le hago, qué casualidad que esto sea a la clase indígena y a los negros? Buenaventura Chocó de negros y los indígenas lo más grande, qué casualidad, ¿cierto? Usted lo ha dicho, son sectores de la sociedad que históricamente han estado excluidos. Las víctimas están todavía. Los grupos étnicos, las personas de menores recursos, los sindicatos de trabajadores. Donde hay un sindicato, la gente cree que es que la empresa se va a acabar porque es un grupo de presos que no trabajan. Yo doy fe del fuerte trabajo de los funcionarios de la unidad para las víctimas, la dedicación y el compromiso que tienen. Sin embargo, cuando nacimos, Ramiro, le cuento como anécdota, cuando nacimos como sindicato fuimos señalados de que no queríamos a la entidad, después de que mucha gente trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, sábados, domingos, muchos estaban en zonas de riesgo, dejando a su propia familia, pues en el momento que reclaman un derecho justo como sindicato, pues no, somos los malos. Y la misma sensación tienen las víctimas del conflicto a veces. Y ellos a veces no conocen que al interior de la unidad para las víctimas, los funcionarios también estamos luchando por una transformación y que haya justicia social. Porque la paz, la tan anhelada paz de todos nosotros los colombianos, no puede ser una paz de papel. No puede ser una paz que se plasme en un acuerdo en La Habana. Tiene que materializarse con la inclusión social, con escuchar y responder a la voz de todos aquellos que hoy están gritando en todo el país por todo lado. ¿Cómo se puede ser parte del proceso de paz como unidad de víctimas hacia ese sector si a ustedes les están violando los derechos? Esa es la pregunta del millón. De hecho, le cuento un dato curioso. Nosotros como unidad para las víctimas, la unidad para las víctimas y nosotros como sindicato adscrito, tienen que hacer una reparación colectiva de los sindicatos del país. A raíz de pues, lo que es sabido por todos, de los asesinatos sistemáticos y los genocidios que se han cometido alrededor de los sindicalistas en el país. Y es paradójico que la entidad que tiene que hacer esta reparación a los sindicatos, que ya aprobó un plan de reparación para los sindicatos, no atienda a su propio sindicato. El día de hoy estamos negociando y la negociación es una negociación de papel, en tanto que todo es no, cumplen con el decreto 160 de sentarse a negociar, pero la negociación termina en no. Y eso no puede pasar. O sea, esa es la contradicción más grande, es una especie de esquizofrenia del Estado. Cuando ¿Cómo puede ser que una entidad
creada precisamente para soportar este tema, a las víctimas, es que es la ayuda a las víctimas, es el pago, la indemnización, puede ser moral, indemnización de toda clase a las víctimas. ¿Será que solo son las víctimas del conflicto? Entonces, si no se les ayuda a las víctimas del conflicto, que tienen que formar un sindicato interno en el interior de la unidad de víctimas, ¿qué se puede hacer? ¿El gobierno qué piensa? Pues bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, Ramiro. De hecho, un poco los pliegos estatales que se están negociando en este momento en Bogotá con las centrales unitarias recogen, y ahí nos vemos reflejados muchos de las organizaciones de sindicales y de base del país, y es lo que se le está pidiendo al Estado, al señor presidente. Vea, la paz hay que construirla con justicia social, hay que construirla reconociendo los derechos y la participación efectiva de los ciudadanos. Es aquí, en esa efervescencia social que estamos viendo en estos últimos días, es donde se materializa. Entonces va ahí mi pregunta, ¿por qué faltando un año para que el presidente de la República termine su segundo mandato? Es que viene a aparecer todo esto. Tal vez es que venía estado haciendo contenido desde hace rato, y ya la olla pitadora no dio para más. Bueno, no dio para más. Entonces, ahora, sale el señor y como siempre, todo se queda ahí. El señor sale, el señor dice sí o no ahora. Él sale y quedó diciendo no, quedó diciendo sí. Afuera ya el que llega con otra idea. ¿Y cómo va a resolver este tema? Bueno, nosotros como sindicato siempre tenemos una posición muy de diálogo, de escucha, de construcción. Ustedes estuvieron cuando estaba Álvaro Uribe Vélez. Pero no como sindicato, la unidad de... Bueno, no, ¿por qué se vino? ¿En qué tiempo, en qué año formó el sindicato? Bien, aquí hagamos un poco de historia institucional, sí, Ramiro. Del sindicato. La unidad para las víctimas, hay que contarles de la unidad, nace en el 2011 con la ley de víctimas. Sí, señor. Digamos, ya entrando al gobierno el señor Álvarez, Juan Manuel Santos. La unidad de víctimas se instala con el gobierno de Juan Manuel Santos, exactamente. Se instala ya. Exacto. Crea en el 2011, pero empezó a funcionar en el 2012. Sí, señor, cuando hace la separación con el Departamento de la Prosperidad Social y se crea como unidad para las víctimas. Sí. Entonces, el sindicato como tal es muy nuevo, 18 meses, y surge a partir de una serie de coyunturas, cuando ya muchos trabajadores empiezan a sentirse que son maltratados, cuando empieza una austeridad del gasto para reparar a las víctimas, y esa austeridad le dicen, pues mire, resuelva los problemas de falta de plata con imaginación, o vaya viaje a representar la unidad con sus recursos. Digamos, esto empieza a generar una efervescencia, un malestar en aquellos que están comprometidos con la entidad, que están comprometidos con las víctimas, pero que aún así el Estado sigue queriendo que con los propios recursos hagamos la labor que es del Estado. Digamos, esta es la coyuntura que ya hace 18 meses dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y ese que hacemos es, hagámoslo en el marco de lo que dice la ley, y hagámoslo en el marco de la Constitución de Paz. Pues creemos una organización sindical que empieza a velar por los derechos también de aquellos que estamos velando por los derechos de las víctimas. Entonces miren un poco lo que usted dice ahí, la paradoja, cómo toca empezar a algo que uno supone debe darse en una entidad que vela por los derechos, empezar a pelear y a reclamar derechos. Lo que le digo hoy estamos sentados en la mesa y es una negociación netamente de papel, porque no es una escucha afectiva que se refleje en compromisos reales, como usted lo acaba de decir. El presidente puede decir sí o no para que se acabe todo, y el problema sigue ahí. Como sindicato estamos dispuestos a empezar a romper ese tema, que ya no siga allí, empezar a generar un cambio de algo diferente. El sector de las víctimas, que solo tiene que ver con víctimas del conflicto, ya se va a solucionar el conflicto de ustedes. Pues eso esperamos. Si no se soluciona, tendrá que agravarse un poco más para ver si somos escuchados. Lo que le decía Ramiro, incluso estamos llamando a las víctimas a que se sumen a nuestra voz, a que tenemos una lucha en común. La reparación que el Estado les debe a ustedes también debe contar con unos funcionarios que estén dispuestos, cualificados y sobre todo velen con las garantías para poder cumplirles a ustedes. La lucha hay que darla hasta el final y creo que la paz se construye así, reclamando los derechos y siendo partícipes de la transformación de la sociedad, Ramiro. En este tema precisamente, ¿cómo es posible
y el sindicato de la unidad de víctimas, de los empleados de la unidad de víctimas, esté buscando ahí que sus derechos le sean actuados. Precisamente es un poco lo que hablamos ahora, la paradoja. ¿Qué están solicitando ustedes? Son básicamente 3 grandes capítulos. El primero es muy sencillo y es algo que ya está en la ley, y es que podamos tener una participación efectiva en los procesos de la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como sindicato la unidad respalde y nos permita hacer ese ejercicio de los sindicatos. ¿A qué se refiere esto? Al tiempo para poder hacer el ejercicio sindical, al respaldo financiero para formar el sindicato, cualificar el sindicato, y el desplazamiento, la operatividad del sindicato, que la entidad entre a apoyar esto. Un segundo capítulo tiene que ver con la transformación de la unidad. Es decir, que podamos participar en la transformación de una unidad que responda a las necesidades de las víctimas, y eso tiene que ver tanto como de cómo llegamos a las víctimas, pero también tiene que ver es cómo funciona la entidad hacia adentro, cuáles son los profesionales que tenemos, cómo están remunerados esos profesionales, cómo es que hoy somos 713 funcionarios de planta. Sin embargo, tenemos 1.030 contratistas directos, tenemos cerca de otros 1.000 tercerizados. Pues usted como a 700 les garantiza unas medianas condiciones, que no son buenas condiciones, y a otros 2.000 los terceriza. Digamos, eso es importante. La paz se construye dándole garantías para que esas personas, y perdónenme el lenguaje como lo usan, puedan llevar bienestar a través de un salario a sus casas. O sea, hay más contratistas que empleados. Sí, señor. Y eso y la unidad se creó solamente con 700. La planta de 700. Pero entonces no le han ampliado, tuvo la necesidad de ampliarse la planta entonces para cumplir con todos los requisitos, todos los trabajos, todas las funciones de cada empleado. Empezaron a contratar gente y ya llevamos 2.000. Exacto. Entonces, la lógica del sentido que nos diría Ramiro es, pues precisamente para que eso no sea una carga al Estado, porque el punto es que la unidad se debe a las víctimas. Entonces, pues en vez de tener tantos contratistas, uno pensaría, pues entonces amplíe la planta y mejore las condiciones, para que la gente pueda seguir haciendo su trabajo y cumplir, en vez de llenar la unidad de contratistas, por ejemplo. Es algo que el sentido común nos diría. O sea, la burocracia y la politiquería entró de lleno a la ley al espacio de la oficina de la ley de víctimas. Yo quisiera presentarlo de otra forma, Ramiro, y es que es un momento para poder transformar la unidad y hacer que opere mejor. ¿Un momento para quién? Un momento para las víctimas, para el Estado y para los trabajadores. Digamos, el señor Juan Manuel Santos, el señor presidente, está sintiendo la presión del pueblo colombiano. Y es el momento para que cierre su mandato, ya que hizo un gran avance en la paz, en los acuerdos de paz, que cierre su mandato también reconociendo esas otras esferas que también tienen que ver con la paz. O sea, la paz no solo se firma con la guerrilla, la paz se materializa en esa inclusión de los ciudadanos, en el bienestar de los ciudadanos. Y eso implica tanto a la reparación a las víctimas como a los funcionarios que estamos trabajando para las víctimas. Digamos, nosotros también somos parte de la construcción de paz. Ese es el llamado un poco. Esa que es un buen momento para generar esa transformación. ¿Para qué es el momento? Para toda la sociedad colombiana, para todos. Víctimas, ciudadanos, para todos. ¿En qué se benefician los colombianos que han sido víctimas del conflicto o son víctimas de las medidas que toman los gobiernos? Refirémonos a lo que nos dice la 1448. La 1448 tiene 2 grandes bloques, que son unas medidas de asistencia y atención, salud, educación, generación de ingresos, seguridad alimentaria, y hay otras medidas que son contempladas como medidas de reparación, que son medidas de satisfacción, rehabilitación, la indemnización, la restitución y la rehabilitación. Digamos, se ha pensado en una red integral. En principio uno diría que las medidas de asistencia son las medidas que tienen que ver con todos los colombianos, con el derecho inherente a ser colombianos, y que buscan y que tienden a superar la vulnerabilidad de las víctimas. Pero tenemos otras 5 medidas que apuntan directamente y específicamente a la población víctima, que tienen que ver no solo con medidas materiales como es la indemnización, sino que tienen que ver con esas medidas de orden simbólico e inmaterial, la rehabilitación, por ejemplo, que es un proceso de atención psicosocial que busca el restablecimiento de la víctima, o las medidas de satisfacción, que lo que buscan es dignificar a las víctimas, contar la verdad y hacer memoria de los hechos victimizantes. Y digamos que es un trabajo amplio, es un desafío gigantesco, y la pregunta que yo sumaría a la pregunta que me acaba de hacer Ramiro es, ¿cómo están esos trabajadores que tienen que cumplir con esa labor
de reparar a las víctimas? Esa es la gran pregunta. ¿Será que allí también no se construye paz? Se ha dicho y se ha programado parte del Estado y de muchas otras entidades, que los mismos guerrilleros, las mismas familias de los guerrilleros fueron víctimas del conflicto por lo que están viviendo. La reparación que hubo, que hay, que va a haber o que puede que la haya, que no se sabe todavía, esa reparación a las víctimas, ¿la tiene que hacer el Estado o la tienen que hacer los causantes de ella? La ley 1448 es muy clara en quién es una víctima. Digamos, define 11 hechos victimizantes, que están muy bien tipificados y clasificados, y que la ruta en la cual inicia la inclusión en el registro de víctimas es en la declaración ante el Ministerio Público, Personería, Procuraduría, Defensoría. Una vez hecha esta declaración, la unidad para las víctimas evalúa y valora los casos, dependiendo de lo que está tipificado ya en la ley. La unidad para las víctimas es la que evalúa. La que valora e incluye. Ya. Y una vez valora e incluye todo el sistema del SNARIP, que son cerca de 47 instituciones del Estado, entran a brindar la oferta de atención y reparación a las víctimas. Pero digamos que no lo pensemos solo como en las familias que algunos de sus miembros ha sido parte de la insurgencia. La tipificación de un hecho victimizante no depende de eso. Digamos, cada hecho está claro. Por ejemplo, el reclutamiento forzado a menores. Ese es uno de los que, por ejemplo, muchos de los desmovilizados, de los combatientes de las FARC, pues eran menores, digamos, y la ley de víctimas considera como víctimas, dado que fueron reclutados de forma forzada antes. Si esas personas siguen siendo hoy menores de edad, hoy todavía son menores de edad, pero porque estuvieron menos tiempo, ¿para quién para ellos, siendo menores de edad? Para ellos, si el menor de edad no tiene todos los derechos todavía, o sea, tiene derecho como menor, pero pierde mucha de la capacidad de decisión que tiene la persona mayor de precisamente edad por eso, responsable. Precisamente ese menor de edad que fue llevado de manera forzada a las filas de la guerra, es considerado víctima, él es considerado víctima, sí. Y se le da el proceso de atención y reparación como víctima. Pues los que son mayor de edad y hacen parte de los grupos armados, pues se acogerán a la ley o a los acuerdos de paz, digamos, es un proceso totalmente distinto. Para un proceso que compete a nosotros es el que está en el marco de la 1448, y es en el caso específico de los combatientes, son menores de edad, que han sido reclutados de manera forzada. Y entonces, el caso, bueno, no, vámonos al sindicato, no hablemos más de esto de la ley, porque la ley no nos tiene mucho tiempo y me da muchas preguntas. Sí, señor. No, el sindicato nació de hace cuánto. El sindicato nació en enero del 2016, el 20 de enero del 2016. Año y medio. O sea, sí, señor, llevamos año y medio. Cuando nació el sindicato, ¿por qué nació? El sindicato nació por el malestar de los trabajadores frente a las inconformidades que tenían en sus derechos laborales y en el ejercicio de la unidad para con las víctimas. ¿Y para qué? Nace precisamente para presentar un pliego de solicitudes y tener un mecanismo efectivo de participación y transformación de esa realidad. Vamos a veces, la Constitución nos da los elementos y los colombianos a veces no creemos. Damos por perdidas las luchas sociales. Los sindicatos son eso, una forma de organizarnos y reclamar derechos y hacer luchas sociales. El objeto del sindicato es ese, es construir un mejor país, y en nuestro espacio específico es construir una mejor unidad para las víctimas, que responda a su mandato misional de reparar a las víctimas, pero que también responda a cumplir los derechos y garantías laborales de quienes estamos laborando ahí. Esa es la esencia del sindicato. ¿Y cómo nació este sindicato? Muy particular, este sindicato nació casi que de conversaciones de pasillo. Varios compañeros, a veces una especie de catarsis, de desahogo, manifestábamos nuestro malestar, y un día en el marco de una reunión alguien hizo la pregunta, pero entonces ¿qué hacemos para cambiar esto? Hubo un silencio sepulcral y por allá alguien dijo, pues hagamos un sindicato. Eso quedó como un chiste, como algo, como los temores que normalmente tienen los sindicatos, y esta idea tomó fuerza. Y un grupo de 35 funcionarios decidimos reunirnos en Bogotá con el acompañamiento de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en ese momento en cabeza de Manuel Telles,
nos asesoraron y decidimos conformar el sindicato. Entonces estoy hablando de 35 años y medio. Hoy somos 260 de 713. Eso ya dice bastante. 260. Eso ya dice bastante de cuál es el llamado de clamor que estamos haciendo. 30%. Exacto. Exactamente. ¿Y afiliados cuántos son? 260. 260, de 713 de planta. Estamos llegando ya casi a ser el 50% de... ¿Cómo sobrevive? Con los aportes de todos nosotros. Digamos, la organización sindical, cada uno de nosotros da un aporte del 1% de su salario para empezar. Pero ustedes lo digo, ¿cómo sobrevive? No vive. Y ese es el primer punto del pliego que le estamos haciendo a la unidad. Es, mire, usted como Estado está obligado y en el derecho de velar porque nosotros podamos hacer nuestra labor sindical. Y llevamos en ese punto 3 meses, Ramiro, y no hemos avanzado. Entonces, si nosotros estando adentro no hemos podido acceder y recibir esa respuesta a la unidad, imagínense las víctimas que están esperando desde afuera. Logros. Retos. Tenemos muchos retos, Ramiro. Logros no tienen a hoy. En este momento el logro que tenemos es el crecimiento. Es un crecimiento más del 300%. Es un gran logro que hemos tenido. Logro estamos teniendo espacios para contarle a todos quiénes somos. Hemos avanzado fuertemente en ello. Y hemos empezado a construir redes, una serie de redes con centrales unitarias, con organizaciones internacionales, que nos están empezando a escuchar y acompañar y están dándose cuenta, conociendo que algo está pasando acá y que hay un grupo de colombianos que quiere trabajar por todos. ¿Y cuáles retos se han formado? Tenemos un reto para este año y es el de, en los pliegos que presentamos, poder tener el apoyo financiero de la unidad para las víctimas, pero también poder tener una comisión tripartita a la que podamos ir al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia y decirle, mire, tenemos que transformar la unidad de víctimas para que cumpla su mandato misional. Nos quedan 5 años de la ley y el reto es gigantesco, no hemos reparado aún y ya vamos a la mitad del camino. Entonces, el gran reto es ese, es poder conformar una comisión que pueda acceder a esos espacios de participación donde se transforme la entidad. ¿Cómo creen ustedes, desde el interior, como empleados, como trabajadores, reparar a las víctimas en cualquiera de las formas en que haya de reparación? ¿Cómo empiezan a repararlos si ustedes no son reparados en sus acciones? Pues ese es uno de los grandes retos, Ramiro, precisamente, es que juntamente con las víctimas empecemos a pensarnos cómo debe ser esa reparación. ¿Con las víctimas? Con las víctimas. O sea, las víctimas que tienen un inconveniente grande, luchan. Sí, por lo regular la gran mayoría de víctimas son personas pobres, personas de estrato 1 y 2, que son los de los campos, los luchadores, los campesinos, los agricultores, todo eso. Pero no los dueños de la tierra, ni los dueños del capital, ellos no. Precisamente por eso es con ellos. La ley de víctimas tiene un mecanismo de participación efectivo de las víctimas a través de las mesas de víctimas, pero aún así las mesas a veces no alcanzan a recoger y expresar, ni tienen cómo materializar los deseos de las 8.300.000 víctimas que hay. Entonces, por eso esa reparación, ese pensarse de la reparación tiene que ser con ellos. Ellos tienen que tener una participación efectiva en el proceso de reparación, en cómo la unidad hace su trabajo, en quiénes deben hacerlo, en cuánto tiempo debe hacerlo. En este momento, de hecho, hay una propuesta de reformulación de la ley. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuántas de las 8 millones de víctimas conoce esta propuesta? ¿Cuántas de esas 8 millones, que es casi el 10% o más de la población colombiana, está participando de la transformación de esa ley de víctimas? Por eso tiene que ser con todos. Con la negación a 2 puntos del acuerdo 01, que fue el de Fast Track, para poder trabajar, ¿qué pasó? ¿Qué reflejos tiene la comunidad que quiere, piensa y necesita ser reparada? Pues yo lo que veo en eso es el reflejo de lo que es la democracia, Ramiro. La democracia implica debates, diferencias, alternativas. Lo que más bien yo esperaría es que estos debates y esa deliberación no fuera a transformar lo acordado. Y yo creo que esa es la esperanza de todos los colombianos, que la deliberación sobre punto a punto no implique cambiar los acuerdos, porque eso sería repetir en alguna forma hechos históricos y sistemáticos que siempre han pasado, y es que acordamos cosas
para salir del paso y finalmente no llegamos a un momento en el que se implementen. Y esto nos llevaría a un escenario repetitivo de conflictos, de 60 años de conflictos sostenerlo. Entonces la esperanza está en que la deliberación no signifique la transformación de los acuerdos, que es lo mismo que pensamos en la negociación que estamos haciendo con la Unidad para las Víctimas del sindicato. Es que haya una negociación efectiva, que no sea una negociación de papel y que eso se exprese en transformaciones reales. Si no se hace una negociación con los empleados de la oficina de la ley de la oficina de tierras, De víctimas. De víctimas, perdón, se va a hacer, se puede hacer con unos insurgentes o con otras personas que estén por fuera de la ley. Tenemos que creer en eso. Hay que creer, pero la realidad es cuál. La realidad que nos está mostrando hoy los directivos de la Unidad para las Víctimas es de que hay que seguir luchando. Pero yo creo que en el momento que el país deje de creer en la democracia, en el momento que el país deje de creer en los mecanismos de participación, pues es el momento que el país se acaba. Y yo sé que muchos de los colombianos somos gente de bien, que quiere y está comprometida y quiere su país y quiere sus organizaciones, y lo vamos a hacer. Hay que buscar la forma. Sin la toma de las armas, como lo estamos superando ahora con la insurgencia, hay que buscar los mecanismos democráticos para lograrlo y no desfallecer. A pesar de que en este momento, en el caso particular de Sintrabarip, estamos recibiendo una negativa sistemática a la unidad a escucharnos y atender nuestras peticiones, encontraremos los mecanismos. Eso es lo que sí tenemos certeza, de que encontraremos el cómo. La democracia es hacer mucho de lo que unos pocos quieren. Así yo también diré ahora. La democracia es hacer mucho de lo que unos pocos quieren. La burocracia de la unidad de ley de víctimas es muy grande y se está viendo reflejada en el número de trabajadores de planta y el número de contratistas. Bien, esas son las cosas que queremos transformar. Eso no puede pasar. Pero es posible transformarlo, pero ahora le digo, políticamente y la democracia es hacer unos pocos lo que muchos quieren, hacer muchos lo que unos pocos quieren. Yo creo que sí es posible transformarlo. Y es posible, por ejemplo, en espacios como este, donde ahora la comunidad nos está escuchando y se está dando cuenta, con conocimiento de causa, qué pasa. Yo creo que eso es lo que inclina la balanza a favor de esa gran base, como usted lo dice, que no, a veces cree que no toma las decisiones. Espacios como este, comunitarios, donde podemos hablarnos, donde nos escuchamos y dejamos los fantasmas y conocemos la realidad, permiten formar a toda esa población, a esa base, y poder generar transformación. Yo creo que es posible, que no es un camino fácil, que es un camino en el que hay que a veces dar las luchas. O sea, ningún derecho se conquista con la facilidad de quien no lo tiene, hay que lucharlos a veces, y eso es lo que estamos dispuestos a hacer. Y lucharlo significa lucharlo por los mecanismos democráticos que construyan paz. Yo siempre reclamo, y lo hago siempre por medio de este programa y con la gente dentro de mi vida personal, en mi entorno, que democracia es lo que el primero, que la democracia es hacer mucho lo que unos pocos quieren. Lo segundo, que esa democracia ha hecho que haya tanta inseguridad en las personas que un destrato bajo, tanta desigualdad entre unos y otros. La desigualdad es tan grande que fue la que formó la democracia. Pues precisamente ahí es donde está el reto. La democracia moderna, de hecho, se fundamenta no en la aparente suma de las mayorías, sino en el reconocimiento de esas minorías. Y el problema realmente, habría que preguntarnos, ¿es la democracia o es lo que históricamente hemos construido como ciudadanía colombiana? A veces los oídos sordos contribuyen a lo que usted dice, es a la voluntad de esos pocos. Pero cuando todos escuchamos y todos hacemos un poquito nuestra parte, yo sé que eso se puede transformar. Y podemos tener una democracia, de hecho la democracia es la mejor forma que la humanidad ha encontrado para organizarse. Pero tenemos que creerlo, entenderlo y hacer nuestra parte todos. Apoyar el movimiento sindical, apoyar los movimientos sociales. Cuando salgamos a las votaciones del próximo año, entender por qué lo hacemos, empezar a pensar un poco en el interés individual y pensar en el interés colectivo. Cuando nace un sindicato, todo el mundo tiene miedo, porque pues el primero que ve, en este caso y que es el presidente, pues te van a echar. Pues
Sí, pero hay que dar la pelea, alguien tiene que iniciar. Iniciamos 35 y ya somos 260. Y te aseguro, Ramiro, y espero en diciembre estar nuevamente acá contándote que ya somos 700. Y que somos 700, que junto con los espacios de participación de las víctimas estamos haciendo incidencia en esas transformaciones. Esta situación, mire ustedes lo que es. La Guardia Indígena, los indígenas marchan. Ellos mismos, inconscientemente, por querer hacer las cosas bien y llevar una marcha que no tenga salida hacia él, que no tenga explosiones delincuenciales o de delincuencia. Entonces ellos marchan y se hacen por un lado todos los de la Guardia, sosteniendo con sus balas, con sus palos, sosteniendo que no salgan ni que entren. Solo indígenas, solo un pueblo que viene a reclamar, porque el hecho de esta caminata era reclamar por los bonaerenses, reclamar por el problema, y están cerrando espacios a que entre otro. No hay desigualdad y hay democracia. Yo tengo una impresión distinta. Ayer precisamente yo estaba en la Universidad del Valle, cuando está empezando a llegar ya la concentración de los indígenas, y hubo una apertura total. En ese espacio hablaron los sindicatos, hablaron las comunidades afrodescendientes, hablaron los estudiantes, los jóvenes del Congreso de los Pueblos. Vamos, está abierto. Pero también hay que entender un poco el celo de los indígenas, ¿no? Mire lo que pasó el fin de semana en Buenaventura. Pues alguien hace un desmán, se desdibuja totalmente un movimiento cívico de 7 días, entonces lo hacen desdibujar y ante los medios sale un movimiento pacífico, cívico de reclamo justo de Buenaventura, pues se tergiversa y termina como un acto de vandalismo, y los demás 40 millones de colombianos vemos es que hay un grupo de personas haciendo vandalismo. Entonces hay que entender un poco también el celo de los indígenas, como históricamente mecanismos para delegitimar las luchas legítimas del pueblo. Entonces, digamos, es lógico entender que se proteja ese movimiento social, que se proteja esa marcha, pues no buscando que terminen después en los medios satanizados un poco por un ejercicio democrático. Claro. Bueno, Carlos, nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué le va a decir usted al Estado para despedir? Bien, como presidente de Sintrabarit, de sindicato... Perdón, ¿qué le dice usted al director de la Oficina de la Ley de Víctimas? Bueno, lo que siempre les hemos dicho, como sindicato de la Unidad para las Víctimas estamos dispuestos a que juntos, directivos y trabajadores, podamos transformar la Unidad para las Víctimas en una unidad que cumpla su mandato misional, que es reparar integralmente a las víctimas. Pero eso son decisiones sobre nosotros, que sean con nosotros, que nosotros hagamos parte de esas decisiones y que la garantía de derechos a las víctimas también se nos garanticen los derechos a nosotros. Ese es el mensaje que le enviamos a los directivos, y más allá de los directivos, que le enviamos también al señor presidente, que abra los espacios y que esas decisiones que se toman sobre nosotros sean con nosotros. Eso es bienestar para sus familias y para los colombianos. Exactamente. Señoras, señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz y provechoso almuerzo, que Dios los bendiga grandemente. Y pues, imagínense una persona, sindicato de la unidad de víctimas, ya están reclamando. Esto es democracia, claro está. Pero seguimos haciendo mucho lo que unos pocos quieren. Muy amables, los esperamos pasado mañana, el día viernes, con más y mejor información. Muy amables.